Karen Allen debutó en el cine con Animal House, pero detrás de Había un cámaras hay un momento que casi no sucede. Cuando dudó durante una escena clave con Donald Sutherland, un gesto inesperado de él cambió su decisión. ¿Qué hizo que esta estrella en ascenso aceptara algo con lo que no se sentía cómoda? Mantente atento para descubrir esta sorprendente historia detrás de cámaras, junto con muchos más secretos ocultos de Animal House que probablemente nunca notaste. Escena de afroamericanos. Uno de los momentos más inolvidables de Animal House tiene que ser la escena donde la fraternidad Delta entra por accidente en un bar lleno de afroamericanos. Probablemente recuerdas la incómoda tensión que se desarrolla cuando se dan cuenta de que están en el lugar equivocado. Bueno, esta escena casi no sucede. El estudio estaba realmente nervioso sobre cómo reaccionaría el público. Es difícil imaginar Animal House sin ese momento icónico, pero según el director John Landis, había una preocupación genuina de que pudiera provocar indignación. Hablando con Cigar Aficionado en 2018, Landis reveló lo cerca que estuvieron de eliminarla. El presidente Ned Tannen temía que habría disturbios raciales en toda América debido a la escena. El clima de finales de los años 70 no era precisamente ligero en lo que respecta a las relaciones raciales, y está claro que el estudio no quería correr riesgos innecesarios. Pero entonces sucedió algo asombroso. Richard Pryor, el legendario comediante, intervino. Landis sabía que si alguien podía resolver esto sería Pryor, cuya comedia a menudo abordaba el tema racial de frente. Organizó una proyección privada para Pryor, quien vio la escena y luego escribió una carta a Tannen. La carta de Pryor era corta, directa y al grano. Escribió: Ned, Animal House es divertida y los blancos están locos. Richard, eso fue todo lo que necesitó. Con la aprobación de Pryor, la escena se quedó. Y el resto es historia. Las travesuras de John Belushi en la cafetería. Otro momento clásico de Animal House involucra al personaje de John Belushi, Bluto, creando un caos absoluto en la cafetería. ¿Quién podría olvidar la montaña de comida? La forma en que se metía donuts en la boca. Y por supuesto, el famoso chiste de soy un grano. Aunque parezca increíble, casi todo eso fue completamente improvisado por Belushi en el momento. El director John Landis no sabía qué esperar cuando comenzaron a filmar esa escena. Instruyó al operador de cámara que se quedara con él y simplemente dejara que Belushi hiciera lo suyo. El resultado fue oro puro de comedia. Los hábitos alimenticios salvajes de Bluto, como inhalar gelatina y construir ese ridículo montón de comida en su bandeja, no estaban planificados en el guión. En cambio, fue el genio espontáneo de Belushi lo que hizo que la escena fuera tan memorable. Incluso el momento asqueroso en el que escupe comida por todas partes mientras grita «soy un grano» fue improvisado. Curiosamente, el mismo Landis se suponía que iba a tener un cameo en esa escena. Iba a interpretar a un trabajador de la cafetería que intenta detener a Bluto para que no robe toda la comida. En la escena eliminada, Bluto lanzaría a Landis al suelo y diría: «No puedes con las águilas a menos que sepas volar». Donald Sutherland, quien interpretó al relajado profesor Jennings en la película, casi se va con un gran pago, si tan solo hubiera apostado por el éxito de la película. Hoy en día, Animal House es considerada un clásico de la comedia, pero en los años 70 nadie sabía si sería un éxito. Sutherland fue uno de esos escépticos. Él creía que la película iba a fracasar. Cuando a Sutherland se le ofreció un papel en la película, los productores le dieron a elegir. Podía aceptar $50,000 por adelantado o recibir un pequeño porcentaje de las futuras ganancias de la película. Pensando que Animal House no tendría mucho éxito, optó por el pago por adelantado. Esa decisión terminó costándole caro. Si hubiera elegido la opción del porcentaje, Sutherland podría haber ganado cerca de $3 millones una vez que la película se convirtió en un éxito masivo de taquilla. Un reparto diferente. Es difícil imaginar Animal House sin John Belushi en el papel de Bluto, pero ¿sabías que el plan original era incluir incluso más estrellas de comedia? Los cineastas inicialmente querían elegir a otros miembros del equipo de Saturday Night Live para protagonizar junto a Belushi. Chevy Chase se suponía que iba a interpretar a Otter. Bill Murray estaba programado para Boone, y Dan Aykroyd fue considerado para D-Day. Habría sido un equipo de ensueño de leyendas de la comedia. Sin embargo, ninguno de esos actores terminó uniéndose a la película. Chevy Chase ya estaba en camino a convertirse en una estrella de cine y no quería estar atado a un elenco conjunto. Bill Murray y Dan Aykroyd tenían otros compromisos, así que los cineastas tuvieron que cambiar de rumbo.
El director John Landis, preocupado de que la película se sintiera demasiado como un proyecto de Saturday Night Live, finalmente decidió elegir actores menos conocidos. Animal House fue un éxito tan grande que Universal Pictures inmediatamente comenzó a pensar en una secuela. El concepto que se les ocurrió era bastante loco. El plan era ambientar la segunda película durante el verano del amor en 1967. La trama habría girado en torno a los hermanos Delta reuniéndose en la boda de Otter. Suena como que podría haber sido otra aventura salvaje, ¿verdad? Pero como suele ocurrir en Hollywood, las cosas no salieron como se planeó. Cuando More American Graffiti, otra secuela de comedia ambientada en los años 60, fracasó en la taquilla, el estudio se acobardó. Entonces, en 1982, John Belushi falleció trágicamente, y con él se fue cualquier esperanza de continuar la historia de Bluto y la fraternidad Delta. La segunda parte de Animal House fue oficialmente desechada. Una situación complicada. Uno de los desafíos más inesperados que enfrentaron los cineastas fue lograr que el cabello del elenco pareciera auténtico para el ambiente de los años 60. Al parecer, el peluquero en el set no estaba a la altura de la tarea. Algunos informes dicen que el peluquero solicitó demasiado tiempo libre, mientras que otros afirman que simplemente no tenía suficiente experiencia con cortes al estilo de los años 60. Finalmente, John Landis decidió tomar cartas en el asunto. Llevó al elenco de Delta a una barbería local y preguntó al barbero si podría replicar los peinados de la época. El barbero aceptó y les dio a todos los actores sus cortes de cabello de los años 1960 allí mismo en la tienda. Problema resuelto, manteniendo la fraternidad intacta. Podrías pensar que con todo el caos de fiestas y destrucción que ocurre en Animal House, la casa de fraternidad real utilizada en la película habría quedado completamente destrozada. Pero sorprendentemente, el edificio de Eugene de la Universidad de Oregón, donde filmaron, quedó mayormente intacto. El único daño duradero fue un agujero en la pared que hizo John Belushi durante la famosa escena de romper la guitarra. A la fraternidad que vivía en la casa, en realidad, le pareció bastante genial el agujero. No lo repararon. En cambio, lo enmarcaron y colocaron una placa para marcar el lugar donde Belushi dejó su marca. Desafortunadamente, ese fragmento de la historia del cine no sobrevivió. El edificio fue demolido en 1986, solo 8 años después del estreno de la película. El humilde comienzo de Kevin Bacon. Hoy en día, Kevin Bacon es un nombre importante en Hollywood, pero en 1978 era completamente desconocido. Animal House fue su primera película y, como puedes imaginar, no lo trataban exactamente como una estrella. Cuando Bacon se presentó para el estreno de Animal House, los acomodadores ni siquiera creyeron que él estaba en la película. Debido a esta confusión, Bacon tuvo que sentarse al final del teatro con el público regular, mientras el resto del elenco se sentó junto. Es una historia divertida, especialmente considerando cómo despegó la carrera de Bacon después de Animal House. Hoy, es uno de los actores más exitosos del elenco de la película, a pesar de su desafiante comienzo. La Universidad de Oregón. Aquí tienes otro detalle interesante sobre Animal House, que quizás no conozcas. La Universidad de Oregón, donde se filmó la mayor parte de la película, solo permitió filmar porque el presidente de la escuela no quería repetir un error del pasado. Resulta que los cineastas de El Graduado, sí, la icónica película de 1967 con Dustin Hoffman, se habían acercado a la universidad años antes, pero el presidente se negó a permitirles filmar en el campus. Ni siquiera había leído el guión antes de tomar la decisión. Cuando El Graduado se estrenó y se convirtió en un gran éxito, el presidente se dio cuenta de que había dejado pasar una gran oportunidad. Así que cuando el equipo de Animal House se acercó, pidiendo filmar en la universidad, no iba a dejar que otra gran película se le escapara. Sin dudarlo, les dio luz verde para filmar en Oregón. Curiosamente, mientras El Graduado ganó múltiples premios de la Academia, Animal House no recibió ni una nominación al Oscar. Aún así, se convirtió en un clásico de la comedia por derecho propio, y el presidente de la universidad finalmente probó su parte de la fama de Hollywood. Animal House recuperó 47 veces su presupuesto. Cuando Animal House llegó a los cines, nadie podría haber predicho lo grande que se volvería. La película tenía un presupuesto modesto de solo $2.700.000, lo cual, incluso para los años 1970, no era mucho. La mayoría de las películas necesitan ganar al menos el doble de su presupuesto para ser consideradas exitosas, pero Animal House lo arrasó absolutamente en la taquilla, recaudando $141.600.000 al final de su proyección. Si haces las cuentas, eso significa que la película recuperó más de 47 veces su presupuesto. Ese tipo de margen de beneficio era prácticamente inaudito en aquel entonces,
especialmente para una comedia subidita de tono como Animal House, el efímero derivado televisivo Delta House. Aunque nunca obtuvimos una secuela completa de Animal House, la película generó un derivado televisivo llamado Delta House. El programa se emitió en 1979, justo un año después del estreno de la película. Varios actores de la película retomaron sus papeles, incluyendo a John Vernon como el decano Wormer, Stephen Furst como Flounder y Bruce McGill como D-Day. Pero el programa también introdujo un nuevo rostro al mundo, Michelle Pfeiffer. Así es, antes de convertirse en una superestrella de Hollywood, Michelle Pfeiffer hizo su debut en televisión en Delta House, en un papel conocido simplemente como La Bombshell. Desafortunadamente, el programa no duró mucho. Solo se hicieron 13 episodios antes de que fuera cancelado. ¿El problema principal? Los creadores del programa constantemente chocaban con los ejecutivos de la cadena en ABC. La cadena no estaba cómoda con el humor picante que hizo la película tan popular, así que siguieron suavizando los chistes. Como resultado, Delta House nunca capturó del todo la magia de la película original y fue retirada del aire después de solo una temporada. Ivan Reitman quería dirigir Animal House. Antes de que John Landis fuera contratado para dirigir Animal House, otro nombre que se consideraba para el trabajo era Ivan Reitman. Reitman, quien más tarde se hizo famoso por dirigir éxitos como Ghostbusters y Twins, estaba originalmente interesado en tomar las riendas de Animal House. Había coproducido la película y estaba interesado en dirigirla, pero había un inconveniente. En ese momento, Reitman no tenía mucha experiencia como director. Su único crédito como director era una comedia de terror de bajo presupuesto llamada Cannibal Girls. Como Animal House era un proyecto más grande con más en juego, los productores decidieron optar por alguien con más experiencia. Entra John Landis, quien acababa de dirigir la película Kentucky Fried, y tenía el talento cómico para lograrlo. Reitman no pudo dirigir Animal House, pero permaneció como productor y continuó teniendo una carrera tremendamente exitosa detrás de la cámara. La fraternidad Delta de la vida real era aún más salvaje. Aunque no lo creas, las payasadas escandalosas de la fraternidad Delta en Animal House fueron inspiradas por eventos de la vida real. El guión de la película se basó en gran medida en las experiencias universitarias de los escritores Harold Ramis, Doug Kenney y Chris Miller. Miller, en particular, se inspiró en su tiempo como miembro de la fraternidad Alpha Delta Phi, y sus historias salvajes fueron la columna vertebral de la trama de la película. Sin embargo, algunas de las historias reales de Miller eran tan extremas que no llegaron al corte final. Según el director John Landis, muchas de las historias de fraternidad de Miller eran demasiado odiosas para la pantalla. Landis pensó que algunas de las bromas y comportamientos alejarían a la audiencia, así que se aseguró de que el guión final encontrara el equilibrio adecuado entre anarquía y humor. El resultado fue una película que era salvaje y divertida, sin cruzar la línea hacia la crueldad. Casi eligieron a Meat Loaf para el papel de Bluto. Es difícil imaginar a alguien que no sea John Belushi interpretando el papel de Bluto en Animal House, pero en realidad hubo otro gran nombre considerado para el papel, Meat Loaf. Así es, el legendario cantante de rock y actor fue considerado para el papel del Delta Brother desenfrenado. En ese momento, Meat Loaf era mejor conocido por su trabajo en teatro y su actuación en The Rocky Horror Picture Show. Todavía no había alcanzado la superestrella del rock con su éxito álbum Bat Out of Hell, que salió aproximadamente al mismo tiempo que Animal House. Finalmente el papel fue para Belushi, y Meat Loaf continuó su carrera en la música. Aún así, es divertido pensar en cómo hubiera sido Animal House con Meat Loaf como Bluto, la escena de Karen Allen con Donald Sutherland. Karen Allen, quien más tarde se haría famosa por sus papeles en Raiders of the Lost Ark y Starman, hizo su debut cinematográfico en Animal House. En una escena, su personaje Katie aparece en la cama con el personaje de Donald Sutherland, el profesor Jennings. El director John Landis quería que Allen mostrara su trasero para la escena, pero ella no estaba cómoda con la idea al principio. Sin embargo, Donald Sutherland lo tomó con buen humor. Se ofreció a mostrar su trasero en cámara también, para que Allen se sintiera más cómoda. Allen dijo más tarde en entrevistas que la disposición de Sutherland a ser vulnerable la hizo cambiar de opinión, y accedió a la escena. Me pareció tan dulce que lo hiciera, dijo Allen. Así que dije, bueno, si Donald lo va a hacer, yo también lo haré. Harold Ramis fue rechazado para un papel en la película. Harold Ramis, quien coescribió el guión de Animal House, originalmente escribió el personaje de Boone para sí mismo. Esperaba interpretar el papel en la película, pero el director John Landis tenía otras ideas. Landis pensó que Ramis
que tenía 33 años en ese momento, parecía demasiado mayor para interpretar convincentemente a un estudiante universitario. Como resultado, el papel fue para Peter Riegert, quien era solo unos pocos años más joven que Ramis, pero tenía una apariencia más juvenil. Ramis no terminó en Animal House, pero continuó protagonizando y dirigiendo algunas de las comedias más grandes de los años 80, incluyendo Stripes, Ghostbusters y Caddyshack. Otis Day se convirtió en una estrella de la música en la vida real. Uno de los personajes destacados en Animal House es Otis Day, el cantante en el Roadhouse que interpreta Shout durante la escena de la fiesta. El actor que interpretó a Otis, Dwayne Jesse, asumió el papel tan completamente que eventualmente cambió legalmente su nombre a Otis Day. Jesse no estaba realmente cantando en la película. Estaba haciendo playback con una grabación del cantante Lloyd Williams, pero su actuación fue tan popular que decidió hacer de Otis Day su verdadero nombre artístico. Incluso compró los derechos del personaje de Universal Studios para poder actuar como Otis Day and the Knights en la vida real. Eso sí es imitar el arte en la vida real. Stephen Furst consiguió su papel gracias a una entrega de pizza. Stephen Furst, quien interpretó al adorable Flounder en Animal House, tiene una de las mejores historias sobre conseguir un papel en Hollywood. En ese momento, Furst trabajaba como repartidor de pizzas para llegar a fin de mes. Siempre que entregaba una pizza a alguien de la industria del entretenimiento, metía su foto y currículum en la caja de la pizza. Un día, Furst entregó una pizza a Matty Simmons, el editor de National Lampoon. Simmons notó el currículum de Furst y decidió darle una oportunidad. Después de una audición exitosa, Furst fue elegido como Flounder y el resto es historia. Intercambio de roles. Aquí hay algo sorprendente. Martha Smith, quien interpreta a Babs en Animal House, casi tuvo un papel completamente diferente. Originalmente se suponía que iba a interpretar a Mandy, la chica a la que Bluto, interpretado por John Belushi, espía durante la famosa escena de la escalera. Pero cuando Smith vio lo que la escena implicaba, no se sintió cómoda con ello, así que pidió intercambiar papeles con Mary Louise Weller, quien terminó interpretando a Mandy. Esta escena ha sido criticada a lo largo de los años por su representación anticuada de las mujeres, pero en ese momento era un tópico común en las comedias. La escena de la pelea de comida sin una pelea de comida real. Uno de los momentos más famosos en Animal House es cuando Bluto grita, «¡Pelea de comida!». Pero aquí hay un dato curioso. La supuesta pelea de comida apenas dura unos segundos, y apenas hay verdadera lucha con comida. Probablemente lo recuerdas como un gran momento caótico, ¿verdad? Pero John Landis, el director, explicó que, aunque es una escena divertida, la comida solo se lanza al aire en una sola toma. Aún así, Animal House se suele recordar cada vez que ocurren peleas de comida en las películas. Ese es el poder de un momento memorable. A veces se queda contigo, incluso si no sucedió exactamente como lo recuerdas. La escena de borracha improvisada de Verna Bloom. La improvisación no se limitó solo a John Belushi y Animal House. Verna Bloom, quien interpretó a Marion Warmer, también tuvo su oportunidad de improvisar. Su escena con Dean Warmer, donde está borracha y llamando al alcalde, no estaba planeada originalmente de esa manera. Al director John Landis no le gustó la forma en que estaba escrita la escena, así que animó a Bloom a improvisar. Lo que obtuvimos fue una actuación más natural y divertida que ha permanecido en la memoria del público desde entonces. Bloom, quien falleció en 2019, tuvo una gran carrera, pero su papel en Animal House sigue siendo una de sus actuaciones más icónicas. Eso concluye nuestra mirada a algunos detalles ocultos sobre Animal House que quizás no conocías. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal, dejar un comentario abajo y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Gracias por vernos.